Dicen que medio escondida dentro de una espesa selva, en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor, a 2 kilómetros al sur del río Santiago, dentro de las tierras pertenecientes a los indígenas nativos coangos, en la República del Ecuador, se halla la entrada a una cueva de extraordinarias dimensiones. Dicen de la cueva que hace unos 250.000 años fue lugar de una civilización intraterrena y que se han encontrado restos fúnebres que así lo atestiguan. Dicen que esa civilización era súper avanzada y que dejaron extrañas reliquias para que fueran encontradas por los hombres del futuro. Dicen que el nombre de la cueva lo recibe de unas aves nocturnas que la habitan. Concha, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí en la radio. Ya sabes que es un placer que semana tras semana participes en este pequeño nimio programa y que nos traigas tu sabiduría y a veces tus brujerías. Vamos a hablar de un tema, tú sabes que nosotros somos apasionados de los libros y hoy nos vas a hablar de una biblioteca, pero de una biblioteca que a mí se me antoja, cuando menos extraña, nos vas a hablar de la llamada biblioteca metálica. Pues sí, Juan Carlos, no tiene nada que ver con la de los libros. Un tema muy curioso. Mira, te voy a contar cómo nace esta historia, porque, bueno, esto nace hace 50 años, ¿vale? Y coincide con la llegada del hombre a la luna. En esta época fue presentada en una notaría de Santiago de Guayaquil, que es la segunda ciudad más grande de Ecuador, una escritura, un documento quizás el más extraño y sorprendente de los que se han presentado en las notarías de Ecuador. Mientras todas las miradas apuntaban a la luna, pues allí se gestiona un asunto que apuntaba en otra dirección, al interior de la Tierra, ¿vale? Un taciturno extranjero llamado Juan Moritz, investigador y escritor húngaro, que ya ha fallecido este hombre, falleció en 1991, había encontrado signos de una civilización antigua extremadamente desarrollada dentro de una cueva. Moritz citaba literalmente en una declaración jurada firmada con fecha 8 del 7 de 1969 y con objeto de asegurarse los derechos legales del hallazgo, que había encontrado una biblioteca de metal que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, es decir, el origen del hombre en la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. El contenido de aquel acta sumarial no solo fue el inicio de muchas controversias que medio siglo después aún perduran, sino que fue el punto de partida de toda una saga de exploraciones hacia aquel lugar. La cueva tenía que tener unas dimensiones impresionantes, ¿no, Concha? Sí, porque gigantescas, porque te digo una cosa, no es que no solamente se trata de una, se trata de varias, ¿sabes? Es un laberinto de cuevas. ¿Y estaban escondidos allí por alguna razón? No sabes. Pues vamos a ver, a fecha de hoy porque vamos, que no han encontrado la civilización ni la cueva. A la fecha de hoy, la cueva sí, pero la biblioteca metálica no. Yo voy a contar la historia de la biblioteca. De lo que ocurrió y este hombre... Yo siempre me ha sorprendido, perdóname que te corte, toda esta gente que habla de civilizaciones intraterrestres, el por qué no estaban fuera. No, es una cosa que no comprendo, porque luego tú te acuerdas cuando hemos hablado de los niños verdes, ¿no? Sí, efectivamente. Que salían esto es. Si pueden mantenerse con vida fuera de la Tierra, ¿por qué se mantenían por dentro? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Creo que has mencionado Guayaquil, ¿no? La segunda ciudad más importante del Ecuador. Yo estaba allí, yo la conozco. Sí. Los mismos ecuatorianos conocían la existencia de esta cueva y lo que en ella hay. Pues hace 50 años esta cueva, o laberinto de cueva, porque se trata, ya he comentado, de un complejo, ¿vale? Pues era prácticamente desconocida para los ecuatorianos, aunque hay un informe del año 1976 del Ministerio de Defensa ecuatoriano
que afirma que había algunos datos y peculiaridades que se conocían de estas cuevas desde el año 1915. Y estas peculiaridades son las que llegan a oídos de Juan Moritz, que llega al Ecuador en 1964 recorriendo la región amazónica. Yo me sorprende mucho, siempre lo digo, ¿encontraron algún resto de alguno de estos seres? ¿De los seres o de la biblioteca de metal? No, luego ya te pregunto sobre el otro. ¿De estos seres intraterrestres hay algún resquicio, hay algún esqueleto, hay algún hueso, hay algo? No hay nada. Bueno, este hombre dice que allí había también cadáveres con forma humanoide, ¿eh? Ah, bueno. Pues Pero entonces claro, hay una base ya. De dónde claro, hayan venido y quién les haya enterrado allí, esto ya lo desconocemos. Pero ya hay unos restos que indican algo, ¿no? ¿Cuál es? Tú has dicho que es un convenio de cuevas. Sí. ¿Qué nombre tienen estas cuevas? ¿Cómo las llaman? Pues mira, estas cuevas o complejos subterráneos reciben el nombre de tallos. Ah, la No sé cueva si de te los suena. tallos, sí. Vale. Yo La entrada pensé principal, que no sabíamos de lo que íbamos a hablar, pero ahora ya me has puesto al día. claro. Entonces la entrada principal a estas cuevas de tallo, que está situada pues al oriente de la cordillera de los Andes, en la cadena montañosa del Cóndor, vamos, que está en plena selva virgen, ¿vale? Uh-huh. Y pertenece a la provincia ecuatoriana de Morona, Santiago, y está casi a 1 kilómetro del río Cuango, ¿no? Bueno, yo lo digo por si alguien quería ir por allí. Es bonito, pero difícil de llegar, ¿eh? Es muy difícil. Además, es el hábitat de un ave nocturna llamada tallo. De él se saca el nombre de este complejo. De ahí ¿vale? el nombre, sí. Una de las últimas mediciones, bueno, está en plena selva, pero está también en alto, porque la medición esta que se realizó allá por el año 2012, usando un altímetro de GPS, ¿no? Se sitúan estas cuevas a 539 metros sobre el nivel del mar, tan altitas, Un rato, y sí. lo que tú has dicho, parece que entrar a las cuevas es cualquier cosa menos fácil, porque mira, para acceder a las cámaras hay que descender haciendo rappel, que es un sistema de descenso, ¿no? Vertical, nada menos que 87 metros a través de un primer túnel y luego pues otros 25 metros hasta la entrada de los túneles. ¿Cómo puedes bajar verticalmente? Has dicho 85 metros. Haciendo rappel, Juan Carlos, es como se baja por una pared vertical, que te atas unas cuerdas a la cintura y a las ingles, ¿sabes? Es el sistema que utilizan mucho. Ya, pero es que tienes que bajar un montón de material. Yo me imagino que la gente que se ha metido ahí sabe cómo ha ido y lo que ha hecho. ¿Qué tienen de particular? ¿Qué las hace especial a estas cuevas? Aparte de lo que hemos mencionado, pues yo me imagino estas cuevas están formadas por enormes bloques de piedra que parece haber sido cortado usando algún tipo de maquinaria avanzada hace miles de años, ¿no? Cuenta con cortes de gran precisión y superficie extremadamente pulida que se cree que son rastros dejados por una civilización antigua muy avanzada. Y luego está lo que se cuenta de que la cueva fue el refugio de una biblioteca metálica, que no sé yo si este dato lo conocías tú de los tallos. No tenía ni idea. Yo estaba buscando ahora por internet una especie de tablas o de algo que no sé quién descubrió por allí. Unas planchas, mira, unas lugar planchas, esto es. Considerado uno de los mayores enigmas en la América, y no son pocos los que coinciden en que lo que esconde en su interior pues nos puede obligar en un momento dado a reescribir completamente la historia de la humanidad, ¿no? Afirmando algunos historiadores que las cuevas de los tallos registran una historia antigua que tuvo lugar en la Tierra, que se remonta en el tiempo con toda probabilidad a 250.000 años, Fíjate tú, una barbaridad, ¿no? ¿Cómo? Pues tú fíjate que estamos hablando de un lugar muy escondido, ¿no? Claro. La cueva de los tallos, ahora que sabemos dónde está, a pesar de todo, es muy difícil ir y acceder a ellas. Claro. ¿Cómo encuentra Juan Motriz estas cuevas? ¿Cómo las descubre? Pues Juan Moritz era un hombre muy misterioso. Se presentaba a sí mismo como investigador y científico, pero la faceta más mística y esotérica de su personalidad no era tan conocida. Él llegó a afirmar
que había sido iniciado en Siberia y que tenía la capacidad de contactar de forma directa y telepática con los Velas. Los Velas son unos antiguos habitantes del mundo subterráneo que, según él, le habían permitido llegar a aquel lugar y encontrar la biblioteca de metal, transmitiéndole su ubicación exacta. Él cuenta que entró en una red de cuevas de enormes dimensiones y que tras haber recorrido un gran número de túneles, encontró una serie de estancias que estaban repletas de estatuas y de otros objetos de diversas formas, con colores y materiales. Y como te comentaba antes, este hombre dice que también se encontró en el interior cadáveres de algunos seres con forma humanoide. Y luego lo más sorprendente era que en una de dichas estancias había apiladas pues centenares o quizá miles de finas tablillas metálicas, algunas de ellas de oro, con ideogramas grabados. Aquello era una biblioteca de metal que parecía proceder pues de una antigua civilización, ¿no? Completamente desconocida para la ciencia actual, ¿no? Las tablillas mostraban una escritura ideográfica desconocida, tal vez cuneiforme, ¿no? En una conferencia dijo que el contenido de sus documentos era muy fácil de leer porque todos conocían bien la antigua escritura Ceti, que es cuneiforme, y él, que se había estudiado en profundidad esta escritura. Él conocía bien dicha escritura también y podía descifrarla sin ninguna dificultad, y dijo que entendió muy bien los escritos que había en la cueva de los tallos. Cuando decidió dar a conocer al mundo estas maravillas, pues procedió con mucha cautela, ¿no? Informando por escrito al gobierno, como he comentado al principio, ¿no? Que buscó una notaría, buscó también un abogado llamado Gerardo Peña Mateus, que este hombre hoy en día creo que todavía vive, es el único superviviente de aquella época, que además se convierte en su gran amigo y le acompaña más tarde en varias expediciones, ¿no? Este abogado escribiría más tarde un libro que documenta todo lo que yo estoy hablando, el descubrimiento de las cuevas de los tallos, ¿no? Titulado Tallos. Gerardo Peña cuenta de su amigo Juan Moritz que él era muy introvertido, ¿no? Que fue víctima más de una vez de varios ataques a su persona, aunque frustrado, que en su modo de vivir siempre decía que eran riesgos calculados. Nunca le sucedió nada grave, que parecía estar siempre protegido por algo superior. Por ejemplo, este hombre llegaba a los destinos y después se daba cuenta de que había hecho todos los viajes en su jeep sin freno. A lo mejor aparcaba su vehículo después de 15 horas de viaje y justo al llegar se daba cuenta de que llevaba una rueda pinchada. Luego una vez tuvieron un accidente, una colisión frontal con otro vehículo y ellos salieron ilesos y el otro vehículo acabó siniestro total. Luego este hombre pues contaba que no tenía horarios ni rutas predeterminadas, que escalaba él solo las montañas, Juan Carlos, que además las más escarpadas, que se sujetaba al rabo de una mula para subir a las montañas, que construía campamentos con sus propias manos, que dormía al aire libre, que no iba nunca armado, que no tenía miedo. Era una especie... Sí, dime. Sí, una especie de Indiana Jones. Iba a decir de genio temerario y torpe, ¿no? También a la vez. Pues la verdad que sí, porque de despistado, era una persona... Sí, y no buscaba la fama. Por eso hay quien lo tacha de farsante y hay otros que piensan, y su abogado sobre todo piensa, incluso hoy en día, que este hombre decía la verdad, ¿eh? Sí, pero tú sabes que se ha publicado muchísima literatura sobre esto y muchas negando y diciendo que era toda una farsa, ¿eh? Muchas, y no se ha encontrado todavía a día de hoy. Nada que lo demuestre, ¿no? Nada, no. De ahí viene entonces el nombre de la biblioteca metálica, ¿no? De las planchas estas, ¿no? ¿Se realizaron más exploraciones posteriormente de las cuevas? Sí, tras su descubrimiento oficial, porque las pruebas ya eran conocidas anteriormente, ¿no? Este hombre las hizo conocer oficialmente, pero bueno, allí había una tribu, los indios Chuar, que entraban a cazar a las aves tallo que allí se ocultaban, ¿no? El 26 de julio de 1969, pues Juan Mori partió de nuevo a las cuevas con un grupo de guayaquileños y esta expedición pues se dividió en dos etapas.
La primera era para hacer un reconocimiento y para averiguar que verdaderamente las cuevas existían, ¿no? Y la segunda para confirmar el hallazgo de la biblioteca metálica. La primera etapa se lleva a cabo, pero la segunda no se efectúa, ¿vale? Esta expedición que, atrae la atención internacional y aquí se hicieron las primeras fotografías de las cuevas, que las podemos encontrar en internet. En 1972, el escritor suizo Erich von Däniken se reunió con Juan Moritz en Ecuador y sacó copia de aquellas fotos que publicó en su libro El oro de los dioses. Este hecho pues causa gran revuelo y 4 años después el gobierno británico pues financia la más grande expedición realizada a los tallos hasta la fecha. El grupo de Moritz de 1969 de 16 personas se queda en pañales comparado con esta segunda expedición en la que van 60 ingleses y 40 ecuatorianos. Uh-huh. Fíjate cuánta gente. Pues una barbaridad. Invitaron a Juan Moritz, por supuesto, pero este se negó a ir porque rechazaron sus condiciones. Este hombre puso unas condiciones para ir y el gobierno de Inglaterra las rechazó, ¿sabes? Entonces invitaron a ir a nada menos que al astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, que lo había pisado la época en la que este hombre descubrió las cuevas. Uh-huh. Y a pesar de la expedición que fue en el año 1976, como he comentado, la biblioteca metálica pues siguió sin aparecer, pero fíjate que claro, Moritz ya se había anticipado. Él, antes de que se hiciera esta expedición, dijo: dudo mucho que la encuentren. Aquí hay un mundo subterráneo. Y dijo, se puede caminar por toda Sudamérica debajo de la tierra. ¿Tú sabías que hay una parte de la cueva que la llaman el sumidero? Algo de eso he oído. Pero eso será sí, es una parte de ella que lleva a un camino, lleva hasta una caverna que está inundada de agua, aunque no sea época de lluvias. Y bueno, allí te puedes meter. Yo no sé si han encontrado nada. Y esto es una cosa que hablé hace mucho tiempo con Jack Fletcher. Y yo me lo contó él. Y aunque no sea época de lluvias, aquello está inundado de agua unos 4 o 5 metros para abajo. O sea que ni hay río subterráneo ni hay nada. Ni era época de lluvias. ¿De dónde viene ese agua que hay en esa cueva? ¿No? Es otro misterio de los que hablamos en su día. Uno de tanto. Claro. Estábamos hablando de Moritz, que ya se había anticipado, ¿no? Diciendo, claro, dudo mucho que la encuentren o algo así, ¿no? Has comentado. Efectivamente. ¿Existe en la actualidad vestigios de la supuesta biblioteca metálica de la que estamos hablando? Bueno, pues como he comentado al principio, no, hasta el día de hoy no se ha descubierto la biblioteca, pero bueno, hay una evidencia, o pudiera haberla, de este misterioso lugar, ¿no? Y parece que un salesiano italiano llamado Carlos Crespi había ido allí a explorar aquellas cuevas en el año 1940, ¿no? Y él afirmó haberse hecho muy amigo de la tribu esta que comenté antes, de los Chuar, ¿vale? Entonces, estos indios, los Chuar, le regalaron a este salesiano algunos objetos que decían que habían sacado de aquellas cuevas. Entonces, de estos objetos solo existen algunas fotografías, vamos, que aparece este hombre con las planchas estas metálicas grabadas y con algunas cosas que le habían regalado los indios. Hay algunas fotografías, hay vídeos, pero parece que la mayoría de los objetos pues fueron vendidos o robados y otros pues fueron destruidos en un incendio en el año 1962. Pero bueno, la realidad es que desde la muerte de Crespi en el año 1982 no se sabe nada de las placas metálicas que aparecen en aquellas fotos. Y luego, comentar que Juan Moritz se llevó el secreto de donde se encontraba la biblioteca a la tumba. Él le comentó a su amigo, el abogado, que aún no había llegado el momento de encontrar esta biblioteca y que el hombre de momento no la iba a encontrar y que él no podía decir el lugar exacto donde se encontraba. Fíjate que la conversación que tuve yo con este investigador me dijo que había una especie de calcos que habían hecho de las tablas
y no recuerdo exactamente dónde me dijo que las tenían guardadas, que lo tenían guardado. O sea, que habían hecho como unas copias calcadas de las mismas planchas y las estaban estudiando, pero no recuerdo el lugar que me dijo que... Pues seguramente, Juan Carlos, porque yo no me creo del todo que hayan desaparecido completamente. No, estas las tendrán bien, si existen, que ya yo, te digo yo no dudo de que existan, las tendrán a buen recaudo para que nadie se entere. Claro, ya te digo que oficialmente están perdidas. Pero bueno, en alguna parte tienen que estar. Bueno, pero es que la parte oficial de estas cosas, pues ya sabes que siempre deja mucho que desear. Pero me dijo que había unos calcos hechos, no recuerdo dónde los tenían y en qué sitio los estaban estudiando, pero era una universidad importante. Lo que pasa es que no me atrevo a decir el nombre por miedo a meter la pata porque no recuerdo qué universidad era. Bueno, pues ya nos enteraremos. Y que él había visto uno de esos calcos. Así que, si este buen señor lo dice, hay que creerle. Pues nada, pues entonces habrá que creer que sí que hay verdaderamente evidencia. Hay tantos enigmas dentro de nuestro planeta Tierra que nos salimos fuera de él a buscar otras historias. Sí, nos salimos a buscar fuera y no sabemos lo que tenemos dentro, es verdad. No sabemos lo que hay aquí y nos vamos a intentar conocer y saber lo que hay fuera de aquí. Pues sí. Concha, lo dejamos aquí, ¿te parece? ¿Tienes algo más que añadir? Sí, no, nada más, que yo ojalá que sí que exista, porque mira, además se sabe con seguridad que ha existido, que hay civilizaciones avanzadas, ¿sabes? O sea, eso se sabe con seguridad, no hace falta contar estas historias para saber que existen los extraterrestres, que existen los ovnis, y que existe algo dentro de la Tierra. Entonces, pues mira, ojalá que sí, que se encuentre esta biblioteca metálica y si hay que cambiar la historia, pues se cambia, Juan Carlos. Oh, con lo difícil que es eso. Bueno, para los que pues ya ves tú. Para los que hacen los libros de historia de los institutos, colegios y universidades, para ellos sería la leche. Esto sería, no. Nos vamos a poner a trabajar todos. Concha, ha sido un placer como siempre tenerte en Mundo Insólito Radio y bueno, la semana que viene con otro tema tan interesante te esperamos en este pequeño rincón. Pues igualmente, Juan Carlos, buenas noches, un saludo para todos. Un abrazo.